Tuve la fortuna de ser atendida por profesionistas muy profesionales y muy dedicados a la odontología. Tenía mis dientes muy destruidos y tuve la fortuna de encontrarme con una dentista y estudiante que me salvó mis dientes. Empecé a conectar con este grupo de la población más vulnerable, Sí. y en donde la odontología tiene que ser mucho más delicada. ¿Ha habido algún caso o algo que la marcó, que dijo, wow, o sea, qué feliz soy de haber estudiado odontología porque pude hacer esto por esta persona y yo con eso es el mejor pago del mundo, ¿no? Hay muchos. Darle al adulto mayor o al adulto en general, a veces ni siquiera son adulto mayor, hay jóvenes de 30, 40 años que llegan a tener enfermedades sistémicas, que llegan a tener condiciones en su boca muy lamentables y hay posibilidad de rescatar. Muchos dentistas estudian esta carrera con el propósito de servir. Sin embargo, en el trayecto se van enfrentando a retos fuertes como es lo económico y en ese proceso se pierden un poco. Pero hoy vas a conocer a una persona que se puso con determinación el servicio en la odontología y a lo largo de casi ya 30 años ha logrado mantenerse firme, cambiando no solo sonrisas, sino cambiando verdaderas historias de familia. Y en este momento, cuando se supone que ya estaría retirándose, ella simplemente ha decidido reinventarse como dentista, tomar un nuevo propósito de servicio y hoy la vamos a conocer y vamos a saber todo el por qué lo está haciendo de esta manera. Doctora Leticia Cañedo, bienvenida. Bienvenida a este podcast Legado Dental, donde el propósito es contribuir con nuestra experiencia pues a estas nuevas generaciones y a las no tan nuevas, digo yo, porque siempre hay alguien que está buscando que algo le inspire, le motive o que simplemente le dé la fuerza para seguir adelante, para construir esta práctica tan bonita, esta carrera que es ser dentista. Así que, bienvenida. Gracias, Anita. Muchas gracias por invitarme a tu podcast, que es muy bonito también. Sí, pues bueno, vamos a comenzar con la pregunta básica, ¿no? ¿Por qué odontología? ¿Hubo alguna experiencia, hubo algo que la motivara, que la conectara con ser dentista? Sí, cuando yo era niña yo tuve necesidad de acudir al dentista. Alguna vez me llevaron con un odontopediatra. Después en la adolescencia, ya más consciente de lo que implicaba ir al dentista, empecé a darme cuenta de que la mayoría de las personas le tienen mucho miedo al dentista. Esa es una verdad. Entonces, muchas personas le tienen miedo por referencias o le tienen miedo por malas experiencias propias. Sí. Y cuando yo iba al dentista, yo nunca tuve una mala experiencia, ¿sí? Entonces, yo tuve la fortuna de ser atendida por profesionistas muy profesionales y muy dedicados a la odontología en muy bonita forma. Y entonces llegó el momento que yo dije, yo quiero ser así. Servir así. Yo quiero verme como ellos y yo quiero dar lo que a mí me han dado. Marcar, ¿sí? la vida. Y marcar la diferencia, porque cuando a mi madre la atendieron alguna vez, ella no contaba la odontología de una bonita forma. Entonces, para mí fue importante decir, la odontología puede ser amable, la odontología puede ser, debe aliviar, no solamente hacer sentir mal. Qué bonito, porque me hizo recordar mi propia historia.
Sí, yo cuando era adolescente tenía mis dientes muy destruidos y tuve la fortuna de encontrarme con una dentista y estudiante que me salvó mis dientes y de una manera muy bonita y yo creo que eso me conectó también, no, no era como consciente, ¿no? Pero yo creo que eso me conectó en lo que significaba para mí conservar los dientes, porque veía muchas personas sin dientes y luego con las prótesis que usaban eran así como que se veían muy artificiales y yo decía, ay, qué feo es perder los dientes y luego verse así. Entonces, yo agradecía mucho tener mis propios dientes, pero decidí igual ayudar a que las personas se vieran con sus dientes lo más natural posible. Y eso Sí, es un impacto muy fuerte que hay en el ser humano, ¿no? El poder sonreír, el poder sentirse bien, sentirse seguros. Sí, sabemos que los dientes son fundamentales y que afecta en toda la persona, en sus actividades, en mucho. Entonces me encanta escuchar. También es cierto que hay mucho miedo y que hay extremos, ¿verdad? Que por un lado hay dentistas excelentes, cuidadosos, que cuidan muy bien su práctica, pero también sabemos que existe el otro extremo. Entonces, qué bueno sumarse para contribuir a la odontología. exacto. ¿Y en qué área, doctora, fue su práctica, ha sido su práctica durante todos estos años? Bueno, primero, cuando yo me gradué, trabajaba la odontología general. Sí. Después vino la oportunidad de entrar a una institución pública donde se atienden básicamente niños. Y entonces empecé a trabajar más con niños, un poquito de adultos, pero sobre todo con niños. Niños. Y niños con diferentes necesidades, con diferentes condiciones médicas, desde el punto de vista físico, cognitivo, eh, alteraciones motrices. Ah, Entonces empecé a conectar con este grupo de la población más vulnerable vulnerable, sí. y en donde la odontología tiene que ser mucho más delicada, mucho Claro, más específica en sus tratamientos y también muchas veces más radical. sí. Entonces tuve pues esa oportunidad y tuve que aprender muchas cosas eh, que yo no me esperaba, Que que desconocía quizá, desconocía. ¿verdad? Yo en la carrera, en la universidad, pasé mis materias, pero nunca le di énfasis a pediatría, Sí, y ¿sí? sin embargo la vida nos lleva a espacios donde justo uno se requiere ahí y uno va a hacer la Y diferencia. Y como dice en la escuela, hay muchas materias que pasamos por alto y que después nos preguntamos por qué no. Y para usted fue odontopediatría, para otros es endodoncia, para otros es prótesis, sí, así, sí. para cada uno, dependiendo a donde la vida los va a llevar. Ajá. Y ya estando ahí, doctora, cómo ha sido esa experiencia de poder servir y de poder transformar, porque me queda claro que no solamente se trata del pacientito, aquí se trata de la familia, ¿no? Sí, cuando en una familia tenemos a un pacientito con diferentes condiciones de salud, yo siempre digo que cuando en casa hay un enfermo, no solamente se enferma el paciente, Ajá, sino se sí. enferma la familia. Hay una disfunción hasta cierto punto de la dinámica De la dinámica familiar familiar. Hay dolor, porque ¿verdad? se tienen que adaptar a una Sí. nueva forma de vida. Sí, cuando llega un niño, por ejemplo, con una alteración craneofacial, una fisura labiopalatina o cualquier otra, hay un duelo Hay un duelo. y hay muchas familias que no lo logran superar adecuadamente. Entonces, nosotros intervenimos hasta cierto punto
para darle seguridad a esa familia, a esa mamá que llega con su bebé o que llega con un niño con cualquier discapacidad, y hay que darle seguridad. Pero pues también ahí intervienen otros profesionales, Claro, sí. ¿no? Entonces, en la institución en donde yo estoy se trabaja en equipo. Ajá. Y eso es algo muy importante. Aprender no solamente la parte odontológica, sino la parte social de la odontología Sí. y la parte social de la atención a los pacientes. Porque hay que atender las condiciones bucales Sí. sin desconectarse Del ser humano. del ser humano y de la familia. De la familia, de las necesidades Y emocionales que tienen y, como dice, de ese dolor que traen, todo. porque cuando se está esperando un hijo, pues están las expectativas Así de lo es. más maravilloso, y entonces de pronto enfrentarnos a una situación pues inesperada. Es hermoso encontrar ese grupo de profesionales, como dice, que lo contienen, que lo ayudan, que lo llevan. Y por eso yo creo que no solamente se ha dedicado a devolver sonrisas, porque en este caso es devolver esa sonrisa, y sino también a transformar familias, ¿no? O sea, porque esa semilla que le toca sembrar y que la siembra de la mejor manera, es para que esas familias pues vuelvan a encontrar la paz, esa reconexión que dice, esa alegría, ese gozo de ver ese niño ya crecer y de saber que le han brindado y que le han atendido bien y que lo pueden llevar a una vida pues dentro de todo, como diría, que sea autosuficiente, que pueda hacer lo elemental, que muchas veces es como comer, ¿no? Como comer. ¿Y ha habido algún caso, hubo algo que la marcó, que dijo, wow, o sea, qué feliz soy de haber estudiado odontología porque pude hacer esto por esta persona y yo con eso es el mejor pago del mundo, ¿no? Hay muchos, Hay muchos. no se puede, digo ahorita así, uno específico no me viene a la mente. Ajá. Hay muchos niños o muchas mamás que se acercan después de 5 años, 10 años, Sí. y me dicen, doctora, usted me recibió a mi niño. Y mi niño, mírelo, ya está en la secundaria, ya está en la prepa, ya se está graduando en la universidad muchas veces porque yo ya tengo Sí, bastantes años años de ahí. servicio. Y entonces, sí, ya he visto incluso pacientes que atendimos como niños y que ahora nos traen a sus niños. ¿Sí? Entonces Sí. ya es una segunda generación. Y pues con mucho gusto los Claro. vemos, ¿no? Y ese abrazo, ese agradecimiento que nos brindan después del tiempo de haberlos atendido, para mí es muy satisfactorio. Sí, a mí me parece muy hermosa su trayectoria por dos razones. Una, porque servir de esa manera de verdad, o sea, impacta la vida de quien sirve. O sea, es indudable. Y otra es porque yo siempre he pensado, de acuerdo a mis investigaciones, que hay muy pocas oportunidades para los dentistas, ¿no? Que hay muy pocas oportunidades para un trabajo, para emplearse y tener una retribución salarial que les permita una vida digna. Entonces, es bonito escuchar que alguien tomó esa carrera, ese camino que le permitió combinar el servicio y pues percibir su ingreso y tener esta satisfacción. Eso a mí me parece muy, muy bonito. Pero ahora decide que ya va a terminar su ciclo laboral ahí, ya es momento de retirarse, ya es momento de, muchos dirían, pues ahora ya me relajo y disfruto lo que construí. Sin embargo, aquí tenemos a una persona, una dentista muy audaz, que decide reinventarse, construir una nueva historia de servicio y una nueva historia de prosperidad también. Ahora es otro tipo de prosperidad, ¿no? O sea, sirviendo de manera ya independiente, su propio consultorio. Cuéntenos, ¿por qué él decide eso?
Bueno, la, la odontología institucional es muy bonita, el servicio público es muy bonito, pero pues si bien recibimos una retribución económica, esta retribución pues la podemos mejorar con otra forma de trabajo. La Claro. odontología nos da la oportunidad tanto de poner nuestro propio consultorio, de dar clases, de hacer otro tipo de contribuciones desde el punto de vista administrativo o diferentes formas. Y viendo la población crecer en México, y la población en México está envejeciendo. Sí. Cada día la población adulto mayor es mayor y está siendo muy vulnerable Ajá. porque a todos nos encanta atender niños, pero no a todos nos encanta atender un adulto mayor. Un adulto mayor. Entonces es una población que, si bien es un campo muy rico para explorar, muy rico para trabajar, también hay que brindarle al adulto mayor o al adulto en general. A veces ni siquiera son adulto mayor, hay jóvenes de 30, 40 años que llegan a tener enfermedades sistémicas, que llegan a tener condiciones en su boca muy lamentables, y hay posibilidad de rescatar. Y entonces, pues todo lo que yo aprendí de trabajo en equipo, todo lo que yo aprendí de trabajo para pacientes vulnerables por diferentes condiciones de salud, Sí. ahora lo quiero trasladar al otro extremo, De niños a adultos, ahora en adultos. Y considerando que México tiene un alto porcentaje de adultos con enfermedades sistémicas crónico-degenerativas, pues esto es un campo muy grande sí. para trabajar. Bueno. Es un reto muy importante. Sí, claro, económicamente hablando y según estadísticas que presentan, ¿no? Dicen que lo que decía, la población se está invirtiendo, la pirámide poblacional, y cada vez va a haber más adultos mayores. Tenemos el reto del descuido de la salud bucal, de la salud en general de los pacientes, de las personas en general. Tenemos el reto de que tienen que seguir siendo activos, que tienen que seguir siendo económicamente productivos, porque pues toda la situación económica del país. Entonces sí he visto en diferentes planteamientos, conferencias y eso, que hablan de la oportunidad que hay para los dentistas. Me parece bien y me parece muy valiente de su parte tomar ese reto, porque es fácil. No, 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 no. Además de que el paciente adulto pues ya viene con un historial, Sí. ya viene con una historia de atención a veces muy buena, pero a veces fallida también. Sí, porque si llegó a esas condiciones de salud es porque no tiene hábitos, no tiene, Así pues sí, es. esa buena práctica, ¿no? Del cuidado de la salud. Sí. Pero aparte de que no es fácil, pero la parte odontológica, esa es mucho más fácil dominarla que la parte de reinventarse. Sí, ¿Qué ha significado? la parte odontológica, como para eso nos preparamos, Sí, nuestra formación profesional es odontológica. sí. Entonces, esa es la parte fácil. Cuando se decide poner el consultorio o la clínica y empezar a trabajar un grupo diferente, una propuesta diferente, entonces también nos enfrentamos a infinidad de retos que no tienen mucho que ver con la odontología. Ajá. Hay que ver la innovación, hay Sí. que ver la administración, Sí. hay que ver finanzas, hay que ver el formar un equipo. El formar un equipo tampoco es fácil.
hay que buscar al personal adecuado que comulgue con nuestros intereses, con nuestros valores, sobre todo que comulgue con nuestros valores y que también eso nos vaya llevando hacia una prosperidad financiera, Claro. porque también nuestro servicio es profesional y nuestro servicio nos debe dar la satisfacción económica Sí. para vivir dignamente. Me encanta escuchar esto, porque justo lo que yo le decía es que he visto estas dos, y es algo que ya he comentado aquí, esta polaridad, ¿no? O sea, hay creencias, hay paradigmas sobre la odontología, y uno de esos es que la odontología es muy cara y que los dentistas son muy dinereros, dicen algunas personas, ¿no? Es que son muy materialistas, solo les importa el dinero, todo eso. Y hay otro extremo que he visto dentistas extraordinarios, comprometidos, buenos, responsables, se siguen formando, todo, pero que viven en una sobrevivencia económica, digamos, o los compromisos al día y pues con una vida limitada. Entonces, ¿cómo conciliar, cómo llegar al punto medio? Ese es un gran reto y me encanta escucharla, que lo tiene ya contemplado, integrado, que en esta nueva etapa tiene que haber eso, es ese servicio que es parte de su naturaleza, que es parte de lo que le apasiona en la odontología, pero que también esa retribución económica, esa prosperidad, ¿no? Porque pues es parte de la vida, tenemos derecho a disfrutarla, tenemos derecho a una buena vida, entonces si damos un muy buen servicio, lo justo es abrirnos a ese bien recibir. Eso debe de ser una consecuencia. Es una consecuencia. Sí, eso debe ser una consecuencia siempre y cuando la sepamos, primero que nada, valorar nosotros. Sí. Porque si nosotros sabemos valorarnos como personas, como profesionistas, y sabemos valorar lo que estamos brindándole a la población, entonces vamos a saber cómo vamos a obtener esa retribución. Sí. ¿Sí? Porque como cualquier profesión, debemos tener una retribución adecuada. Ahora, hace 40 años, 50 años, había pocos odontólogos en las ciudades y estaban concentrados en las ciudades. Sí. Y entonces el odontólogo vivía bastante bien, sí, por el volumen y por la cantidad de pacientes que llegaban. Era como en automático, el dentista terminaba su carrera, ponía su consultorio, ni siquiera necesitaba especializarse, y era la odontología general, era una muy buena práctica. Sí, porque el odontólogo no necesitaba una alta especialización. Sí, ¿no? Y trabajaba todas las áreas de la odontología. Sí. Entonces toda la población venía hacia él. Ahora no. El desarrollo tecnológico, el desarrollo científico nos ha llevado a la especialización. Y la alta cantidad de dentistas, o sea, la gran cantidad de dentistas. Ahora se requiere esa especialización y esa diferenciación para que el paciente sepa que quiere algo estético, pues va con el que hace estética, que es niño, va con el odontopediatra, y en su caso es un adulto con ciertas enfermedades como hipertensión y qué otra, diabetes, cardiopatía. Ajá, entonces es un área muy especializada. Sí. Sí. Y eso hace que el dentista crezca, porque si hace de todo, pues no lo van a elegir con claridad. Lo que sucede ahora es que como se ha especializado tanto y cada especialidad tiene sus avances tecnológicos, para un odontólogo es muy difícil tener un equipo especial para cada especialidad, un equipo actualizado en tecnología para cada especialidad es difícil, a menos que se ponga una clínica en donde convergen varios especialistas de diferentes especialidades y entonces sí se arman los equipos Cada uno a donde se puede atender
a cualquier paciente que llegue, porque hay especialistas para cada cosa. Ya no es un odontólogo general el que va a hacer todo. El odontólogo general ahora tiene una función más de admisión, más de identificar las lesiones de cada persona, las necesidades de cada persona y canalizarlo con el especialista adecuado. Claro. Doctora, yo quiero que nos cuente en esta decisión de reinventarse. Ha estado formándose, ha estado invirtiendo en conocimiento, en nuevo equipo, en todo, ¿verdad? O sea, es una decisión bastante fuerte porque requiere de inversión mucho. ¿Cuál fue el primer diplomado que tomó en la decisión de reinventarse? Creo que el primero fue el de odontología geriátrica. Tomó uno de odontología geriátrica. Odontología geriátrica. Nunca he dejado de tomar cursos, sí, ¿no? Farmacología, atención de pacientes con enfermedades sistémicas, siempre. Fue otro. ¿Tomó administración de consultorio? Administración, no he tomado un curso específico. Tomé un curso que involucraba un poquito de todo esto. Gestión, administración, redes sociales, un poquito de todo. Sí. Muy general. Pero sí se ha introducido en ese... me he venido enterando de todo lo que se requiere. Sí. Pero también me he dado cuenta que no todo lo que requiero lo puedo hacer yo. Ajá. Porque, pues, yo tengo una formación en ciencias de la salud. Ajá. No tengo una formación ni en administración, ni en finanzas, ni en marketing. Entonces, tengo que saber lo que se requiere, tengo que saber cómo se hace, pero no tengo las habilidades para hacerlo. Entonces, necesito, como parte de mi equipo, pues también acercarme con esas personas que me puedan asesorar y que me puedan en cierto momento hacer lo que yo no puedo hacer. Claro, esa es parte de una mentalidad empresarial. Claro. De saber que hay límites y que hay cosas que se delegan y todo esto. Eso me parece muy valioso porque el primer reto que tenemos los emprendedores es el aprender a delegar. Aprender a delegar no es fácil. Todos pensamos que si no estoy yo, no van a hacer bien las cosas. No van a hacer bien las cosas. Como dentistas somos muy apegados al sillón dental, muy, muy apegados a la boca del paciente, y nos cuesta soltar eso. Cuando para nosotros como dentistas eso es lo más fácil de soltar, porque conocemos muchos especialistas, muchos odontólogos que pueden hacer lo que yo hago. Sí, la parte que le corresponde, como dice, por eso el tener ese equipo, ¿no? Claro, claro. Entonces, para mí, lo más fácil debería de ser delegar la atención odontológica para yo dedicarme al crecimiento del consultorio. Porque hasta que yo logre tener el consultorio que yo quiero tener, entonces a lo mejor digo, ya me gustó más la parte administrativa o ya me gustó más la parte clínica o a lo mejor la docencia. Sí. Dentro del mismo consultorio, dentro de la misma práctica, especializarse en un área y todo lo demás así. Si hoy se encontrara a esa joven odontóloga de hace 30 años, ¿qué consejo le daría sobre su práctica profesional, sobre el equilibrio de vida, sobre el propósito? Primero, hace muchos años, cuando yo salí de la facultad, sí quería ser odontóloga, sí quería atender así a los pacientes, pero no tenía un plan. Entonces, yo diría a esa joven
qué es lo que tú necesitas, qué objetivo tienes. Claro. No puedes ir por la vida solamente resolviendo lo que se va presentando. Wow, eso me parece maravilloso. ¿Sí? Sí. Hay que tener un plan Sí. a corto plazo, a mediano, a largo plazo. Yo en ese momento yo ni siquiera sabía si iba a tener una vida en la misma ciudad donde yo me formé o me iba a ir a otro lado. No sabía si iba a tener una familia, no sabía nada del futuro, ¿no? Sí. Digo, nadie sabe nada Sí, del nadie futuro, sabe, pero si marcamos el plan. pero sí tenemos que hacer un plan. Sí. Yo no lo tenía. Poco a poco se me fueron dando las cosas y creo que empecé a hacer planes, pues, hace poco. Cuando la vida nos demanda. Cuando la vida nos me enfrenta. dice, Sí. ¿qué va a ser de ti cuando tú te retires del servicio público? Ahí es en donde dije, tengo capacidad para seguir adelante, puedo seguir adelante. Entonces yo no me voy a sentar en mi casa a ver pasar los días, a ver pasar la vida, si puedo seguir trabajando, si puedo seguir teniendo un propósito en mi persona y en mi profesión. Me parece muy, muy valioso lo que está aportando, porque justo a pesar de todo lo que hay hoy en día, de que se ha abierto tanto toda esta formación en negocios, hay tantos coaches, hay tanta gente enseñando, pero muchos siguen operando en ese automático del que habla. Y hace poco decía en una conferencia que asistí con un consultor empresarial, él cuenta su historia y a los 27 años había construido una empresa y era millonario, pero la vendió, era tecnológica y se la compraron, por eso se volvió millonario, porque le pagaron muchos millones por esa empresa. Entonces él sentía que ya él era capaz de todo. Se fue a Estados Unidos, invirtió en una nueva empresa y esa nueva empresa quebró y lo dejó con una deuda millonaria. Entonces él decía que era la lección de su vida, muy fuerte. Estaba casado con un hijo y entonces reinventarse, aparte que se sentía un total fracaso, reinventarse a él le costó muchísimo, pero dice que su esposa le dijo: acepto que vuelvas a emprender, porque pues era su pasión emprender, si acepto que vuelvas a emprender, dice, pero solamente si tenemos claro a dónde vamos y tenemos cubierto como esa base financiera, ¿no? Como esa certeza de calidad de vida, que no vuelvan a pasar por todos los problemas que habían pasado. Entonces él dice que lo primero que hizo fue escribir su plan de vida a 30 años. Y de ahí para atrás, todo lo que iba a hacer hasta llegar al momento presente. Y hoy, él contaba la historia, y hoy ya han pasado, creo que como 18 años de ese evento. Y dice él, y estoy en ese camino, nunca me he salido porque eso me marcó mis límites. Y también es algo real, es que muchas veces se consigue más de lo que uno hubiera podido imaginar. En esos años, pero sí, saber hacia dónde vamos. Dice una frase que a mí me encantaba, dice, apunta hacia la luna, si no llegas, por lo menos, no, apunta a las estrellas, y si no llegas a las estrellas, por lo menos habrás alcanzado la luna también. Sí, eso es muy importante. Si no tenemos una meta, por ahí dice alguien, si tú no tienes una meta, es que ya llegaste. Es que ya llegaste, sí. Entonces sí. No hay nada, no hay expectativas. Y si no hay expectativas, te pierdes muy fácil, te sales del camino y es muy importante pues siempre tener una meta, en lo personal, en lo familiar, en lo profesional. Sí, es muy importante tener esa claridad. Y ahorita yo veo que su meta es pues esta evolución odontológica, ¿no? Esta evolución en el servicio,
un nuevo mercado, bueno, mercado porque así se dice, Sí, es así un es, sector así de la es. población al que Así se es. va a atender, muy claro esa diferenciación, ya trae también esa formación, me decía, ya ha estudiado, se ha preparado, tiene la experiencia, tiene el contacto con la sensibilidad del ser humano. Es mucha experiencia, son muchas cosas las que tiene para poner al servicio. ¿Cómo se ve a 10 años, digamos? Yo espero tener un consultorio que pueda funcionar conmigo o sin mí, Ajá, sí. ¿sí? Un consultorio que yo pueda manejar a control remoto, pudiera ser. Un consultorio que me brinde la satisfacción económica, la satisfacción personal y profesional para decir ya logré todo lo que necesitaba, todo lo que esperaba. Aquí lo que yo veo también que al darse la oportunidad de esta reinvención y esta nueva contribución a la odontología no solamente es para los pacientes, también es para dentistas que vienen Claro. atrás porque es oportunidad de trabajo. Claro, claro. Sí. O sea, el hecho de que uno crece como odontólogo es una parte muy importante hacer que el gremio crezca, Sí, ¿sí? Tener la posibilidad de ser hasta cierto punto referente ajá, de un servicio claro. hace que el gremio te mire y entonces que haya personas que quieran acercarse, que quieran trabajar conmigo, que quieran Sí. sumarse al equipo. Yo estoy necesitando hacer un equipo de gente comprometida. Y con ganas de Y crecer con también. ganas de crecer, pero siempre y cuando comulguen con los valores que yo tengo. Claro, ¿sí? claro. Mis pacientes son especiales. Sí. Mis pacientes son lo más valioso porque son de lo que yo voy a, ellos van a provocar mi crecimiento. Y que conecten con ¿no? esta visión de servicio, Entonces, ¿no? cuando los pacientes se sienten identificados con mi forma de trabajar y les gusta mi forma de trabajar, entonces vienen más pacientes, pero también se han acercado odontólogos que dicen, el señor me dijo que usted lo atendió y yo quiero saber cómo trabaja usted. Eso es muy bueno, sí, ¿Sí? porque si partimos de humildad como el valor Así es, principal, así es. saber que estamos al servicio. Entonces, ya me lo dijo, pero quisiera que me lo dijera con sus palabras así muy, muy claras. ¿Se puede conciliar en la odontología el servicio humano con la prosperidad económica? Claro, claro que sí. Como lo dije antes, Sí. la prosperidad económica sí es una meta, pero es una meta condicionada por el servicio, que va a ser consecuencia de hacer bien las cosas. Sí. No solamente la parte clínica, también la parte administrativa. Todo. También saber que si yo quiero estar bien, yo tengo que tener una retribución adecuada Sí. para poder seguir creciendo y para poder seguir brindándole a los pacientes un servicio de calidad, Claro. con esa tranquilidad de que todo está en orden. Sí. Es muy importante tener seguridad financiera para poderle dar seguridad al equipo y para seguir creciendo en tecnología. Sí, yo escuché una frase que me encantó, que todos los empresarios deberíamos de trabajar por tener justo esa prosperidad, ser millonarios, decían. Tienes que luchar por ser millonario porque abajo de un millonario hay trabajadores ricos, hay para todos. Entonces es ese compromiso, esa responsabilidad de nosotros hacer la diferencia y nosotros construir
¿qué le diría a alguna persona, algún dentista que en este momento está creyendo que se equivocó de carrera, que está frustrado, que está enojado, que cree que ha invertido mucho, que cree que no está ganando suficiente y que está así a punto de abandonar? Hay muchos a punto de abandonar y yo creo que a todos nos ha llegado a pasar. Sin embargo, yo les diría que primero que nada piensen por qué estudiaron odontología. Sí. ¿Sí? ¿Qué objetivo Con ese tienen? origen. ¿Qué objetivo tienen como odontólogos para poder decir, voy a tener una meta como odontólogo para salir adelante? Y entonces empezar a buscar qué requiero para ese desarrollo, qué requiero para ese crecimiento. Claro. ¿A quién me tengo que acercar? Porque siempre es necesario tener un mentor, ¿sí? Sí. Nadie llega solo. Tenemos que pedir ayuda, Sí. ya sea a otros odontólogos o a otros empresarios o a familiares Sí, o a diferentes personas. Siempre debe... Que ya lo estén haciendo, no a quien esté Si fracasando. alguien ya lo hizo, Sí, quiere decir que se puede. que se puede. Me gusta escuchar esto porque, bueno, yo creo que yo les diría que tomen el ejemplo y que es una decisión. Claro. La vida que viven es una decisión y tenemos aquí el ejemplo, ¿verdad? Sí. La última pregunta. ¿Qué es para usted dejar un legado dental? Porque así se llama el podcast, Legado Dental, porque cada persona que viene y se sienta aquí va a dejar una semillita, va a sembrar algo para... Bueno, yo quisiera que quien vea este podcast se anime a tomar esa decisión, ya sea que en realidad se vaya a dedicar a la odontología desde el punto de vista clínico o empresarial, o si van a decidir dejarla, pues también se vale. Claro, O sea, sí, también claro, se vale. también se vale. Pero si vamos a ser odontólogos, aprendamos a trabajar en equipo. Sí. ¿Sí? Esa es una parte fundamental. Construir en equipo. Construir un equipo no solo de odontólogos, de muchos profesionistas que debemos estar involucrados en el servicio, tanto hacia los pacientes como al servicio de nuestro propio equipo de trabajo. Claro. Ay, pues muy hermoso escucharla, doctora. Seguramente va a haber más de una persona que te podrá tomar toda esta riqueza y que pues un cambio en su vida se va a generar. Así que así concluimos hoy con esta historia, con esta doctora que comenzando y centrándose y manteniéndose firme en esta profesión y en esta vida con propósito, es capaz de reinventarse y es capaz de ahora hacer una nueva práctica donde el propósito sigue siendo el centro, pero donde también está integrada la prosperidad y esa plenitud profesional con la que todos debemos de vivir nuestra profesión. Así que vamos a seguir siendo testigos de este cambio y testigos de todo esto. Yo creo que vamos a tener en un futuro un nuevo podcast donde nos va a contar cómo está haciendo su nueva realidad, cómo está cosechando esos logros, cómo está impactando a estos pacientes. Sí, así que gracias, y si tú crees que este podcast a alguien le puede contribuir, pues compártelo también, y si tú tienes una historia que contar y tú quieres dejar un legado dental, este espacio también es para ti. Así que gracias y nos vemos en el próximo.